La esencia misma de nuestro ser como individuos, una parte intrínseca de nuestra alma, reside en esa profunda sensibilidad ante los momentos trascendentales y los episodios que marcan nuestra travesía vital. Es un hecho innegable que todos en algún punto de nuestra existencia experimentaremos el dolor de las lágrimas, porque la sabiduría ancestral nos revela que hay instantes para el llanto y otros para la regocijante risa. El verdadero desafío, sin embargo, no radica en el acto de llorar en sí, pues derramar lágrimas es en realidad un mecanismo liberador y profundamente humano. La problemática surge cuando nos anclamos, nos estancamos en esa estación de aflicción, impidiéndonos avanzar más allá del mar de nuestras penas. Llorar, lejos de ser perjudicial, es a menudo una expresión necesaria y saludable de nuestro espíritu. Lo verdaderamente nocivo es cuando nos rehusamos a transitar por esa fase, eligiendo en cambio permanecer prisioneros de nuestra tristeza, incapaces de vislumbrar el camino hacia la recuperación y la plenitud. Existen, no obstante, situaciones particulares en las que la divinidad misma ha intervenido, impidiendo a ciertas almas sumirse en el lamento, con una clara orden: no derrames más lágrimas. Por esta razón fundamental, y siguiendo un impulso que resonó en mi espíritu desde el inicio de esta disertación, insto a cada uno de ustedes a proclamar con convicción a alguien cercano: deja de llorar. No como una mera exhortación compasiva, sino como un mandato irrevocable, una voz de autoridad que impulsa a la superación. Qué sublime es observar cómo el Creador prohíbe el pesar para propiciar el progreso espiritual. Permítanme guiarnos ahora a un pasaje bíblico que conmueve el alma y revela la profundidad de este precepto divino. Diríjase por favor al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Este fragmento escriturístico me cautivó de manera especial. Fue de aquí donde emanó la revelación que el Espíritu Divino depositó en mi corazón. La Sagrada Escritura narra: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo afligirás tu alma por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. La comunicación que la divinidad le dirige al profeta Samuel no es un mensaje de consuelo ni una oferta de alivio superficial. Preste atención, amado hermano. No es una mano que enjuga lágrimas ni una palabra que busca suavizar el dolor. La esencia del mensaje divino es una interpelación directa. ¿Hasta cuándo te lamentarás? Basta de llanto. Estás derramando lágrimas por un ser humano, por la materialización de un capricho popular. Sí, Saúl era el resultado de la obstinación de un pueblo que, anhelando un monarca terrenal en lugar de la guía sacerdotal, se aferró a su propia voluntad. Saúl personificaba un deseo mal concebido, un capricho que, si bien complacía a la multitud, carecía de obediencia y de un genuino amor por la presencia divina. Era un individuo más preocupado por la aprobación humana que por agradar al Todopoderoso, dispuesto a desobedecer los mandatos celestiales para satisfacer las demandas del vulgo. Samuel estaba pues llorando por la manifestación de una inclinación caprichosa, una elección popular que no se alineaba con los designios de Dios. ¿Hasta cuándo entonces seguiremos lamentando por decisiones caprichosas o aferrándonos a obsesiones pasajeras? En ocasiones estas fijaciones no son meros objetos, sino personas. ¿Acaso nunca se ha obsesionado con alguien, quizá un hermano de la congregación, al punto de que su ausencia en el servicio o su falta de cercanía le causan una profunda aflicción? Es que si ese hermano no asiste a la reunión, si no se sienta a mi lado, le guardo su espacio en el aparcamiento. Lo llamo antes de cada culto los fines de semana, cada día hábil. Le doy me gusta a cada publicación, cada palabra que comparte. De pronto nos encontramos cautivados por alguien que para la visión divina quizá ya no era de su agrado, y entonces Dios lo aparta y sorprendentemente nos sumimos en el llanto. La pregunta celestial al profeta y ahora a nosotros resuena con una fuerza inusitada: ¿hasta cuándo te afligirás por un capricho? Puede ser ese empleo que, aunque no querías abandonar, ya no era propicio para tu crecimiento y aún lo sigues lamentando. O ese hermano o hermana que dejó la comunidad eclesial, a quien considerabas un pilar, un líder insustituible. ¿Hasta cuándo derramarás lágrimas por algo que fue un capricho? Aquí es donde la revelación cobra una dimensión aún más profunda y poderosa.
El Señor le insta al profeta: llena tu cuerno de aceite, has perdido tu unción, esa conexión vital con el Espíritu Santo. El mensaje es claro: tu aflicción, tu llanto te ha impedido renovar tu comunión con lo divino, te ha vaciado de tu esencia. El hecho de lamentar una quimera, de derramar lágrimas por una persona o una circunstancia que Dios mismo retiró o arrancó de tu vida, ha provocado la pérdida de tu verdadera identidad y de tu unción espiritual. Mientras el Todopoderoso te necesita plenamente para su obra, tú te encuentras inmerso en la aflicción por algo que no era de su agrado. Mientras Dios requiere que te levantes para ungir a otros, tú te consumes en el dolor por un capricho. El tiempo, un recurso precioso, se agota y en lugar de tener tu cuerno rebosante de aceite, sigues lamentando lo que ya no está. No has llorado por la escasez de unción, ni por la falta de dirección divina, ni por la ausencia de un nuevo rey. Sin embargo, persistes en tu pesar por algo trivial. ¿No será que a menudo derramamos lágrimas por asuntos que en realidad carecen de importancia? Cuán asombroso es el momento en que Dios prohíbe al profeta llorar. Es como si le estuviera diciendo: detente. ¿Hasta cuándo te aferrarás a esa conexión del alma, a ese vínculo? No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. ¿Cuál es la razón de tu lamento? ¿No percibes que tu cuerno está vacío de aceite? ¿No te das cuenta de que Israel carece de un monarca y aún así sigues lamentando por aquel que fue desechado? Reflexiona un instante. ¿Por qué capricho lloras tú? Porque Saúl en esencia era el capricho de un pueblo que clamaba: queremos un rey. Y a veces Dios permite que tus caprichos se materialicen, aunque no estén alineados con su voluntad. Sin embargo, los caprichos son efímeros, mientras que la voluntad divina es eterna. Anímate, no llores por una quimera. Mis queridos, permítanme serles completamente sinceros. En ocasiones nos lamentamos por la ausencia de un hermano en la congregación, pero no derramamos una sola lágrima por la ausencia de la presencia divina en nuestras vidas. Nos entristecemos profundamente porque aquel en quien depositábamos nuestra confianza se apartó de la iglesia. El compañero inseparable, el confidente matutino que daba sentido a nuestros días. ¿Hasta cuándo te consumirás en el llanto por un capricho? Es momento de avanzar y comprender una verdad aún más impactante. Vayamos al libro de Levítico, capítulo 10, versículo 1. La palabra del Señor describe: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les había mandado. No me detendré en la etimología de Nadab, que significa liberal. Estos individuos, hermanos, se atrevieron a hacer lo que no les correspondía. Actuaron sin mandato, sin comisión, sin instrucción divina, con una iniciativa desmedida. Ofrecieron un fuego que era extraño a Dios, porque Él nunca lo había ordenado. ¿Por qué era extraño este fuego? Porque fue encendido sin la autoridad debida, saltándose los protocolos divinos. Dios nunca les pidió que lo hicieran y sin embargo lo hicieron. Esta parte de la historia es bien conocida, pero al avanzar al versículo 6 del mismo capítulo 10 de Levítico, la revelación se profundiza. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Comprendamos la magnitud de este pasaje. La divinidad fulmina a Nadab y Abiú por ofrecer ese fuego extraño, y Aarón, su padre, se prepara para el lamento tradicional, para el desgarre de vestiduras, para el grito de dolor. Sin embargo, Moisés lo detiene con una orden inquebrantable. Aarón, no te atrevas a derramar una sola lágrima. No te atrevas a rasgar tus vestiduras. No oses honrar con una tradición digna a quienes se mostraron indignos. Ellos, Nadab y Abiú, se aferraron obstinadamente a su capricho de ofrecer ese fuego. Si tú, Aarón, lo lloras, te conviertes en cómplice de su transgresión.
Bendito sea el Altísimo. Más aún, si tú te lamentas por ellos, Dios interpretará tu llanto como una validación de sus acciones, como si consideraras injusta la disciplina divina. Eres un padre, sí, y ellos son tus hijos, pero no te es permitido llorar su destino. Hermanos, hay momentos específicos en que Dios nos prohíbe derramar lágrimas. ¿Por qué habríamos de lamentarnos por aquellos que ofrecieron un fuego extraño? Sería como si el cielo mismo llorara por Luzbel. ¡Qué absurdo! Gracias a Dios, en las alturas no hay llanto por lo que Él mismo desechó. Dios le prohíbe a un padre llorar a sus hijos, porque ellos mismos se ganaron su castigo. Por lo tanto, no podemos afligirnos por aquellos que están cosechando las consecuencias de sus propias acciones, porque Dios mismo no lo permite. Aunque la Biblia nos instruye a reír con los que ríen y llorar con los que lloran, esta enseñanza no aplica cuando el llanto valida una desobediencia divina. No derramen lágrimas por quienes el Señor apartó por sus propias transgresiones. Qué profundo silencio nos envuelve ante esta verdad. No te lamentes por quienes el Todopoderoso quitó porque se buscaron su propio destino. No te aflijas por aquellos a quienes Él disciplinó severamente debido a sus actos. No derrames lágrimas por quienes desobedecieron la autoridad, incluso la tuya propia. Deja de lado tu rol de padre sobreprotector y asume tu posición sacerdotal, comprendiendo tu verdadero oficio. No es tu tarea llorarlos. Moisés entonces le da instrucciones claras. Ahora, tu labor es levantarte, consagrar, ungir. Le dice explícitamente: no es tiempo de lamentar, es tiempo de actuar, para que los que queden como tú no sigan el mismo camino. Hermanos, esto se torna aún más poderoso. Lo que el Señor les estaba comunicando era que no era el momento de llorar por los Nadabs, por los espíritus liberales y desobedientes. Era la hora de comprender que el llanto debía cesar, porque se acercaba el tiempo de Eleazar, cuyo nombre significa Dios es mi ayuda. Mientras Samuel se consumía en la aflicción por Saúl, el surgimiento de David se retrasaba. Y David representaba la era dorada de Israel, su momento de mayor esplendor. Cuando te aferras al llanto por algo que ya no tiene cabida en tu vida, te estás perdiendo la estación siguiente, que es precisamente la mejor temporada que Dios ha diseñado para ti. Cuando lamentas un capricho, te impides encontrar a aquel que se alinea con el corazón de Dios. Cuando derramas lágrimas por quienes no respetan la autoridad, estás postergando el tiempo de Eleazar, un alma conforme a la voluntad divina. Un Jehová es mi ayudador. Por consiguiente, hay instantes en nuestra existencia en los que simplemente no podemos permitirnos llorar. Pastora, ¿no dice la Biblia que hay tiempos para llorar? Sí, pero la Escritura habla de tiempos, no de estadías permanentes. No conviertas tus lágrimas en tu campamento, en tu lugar de residencia fija. No te aflijas por aquellos que cosecharon las consecuencias de sus propias transgresiones. Consideremos el libro de Génesis capítulo 21 versículo 11. Dice la palabra del Señor: este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Sara, en su sabiduría, le dice a Abraham: es imperativo que Agar e Ismael se marchen. Ya no podemos coexistir bajo el mismo techo, bajo la misma cobertura, en la misma relación. Deben irse. Pero Abraham, sumido en su afecto paternal, comienza a lamentarse: pero es mi hijo, lo que pides me parece tan cruel. ¿Cómo podré echar a mi propio hijo? ¿Cómo permitiré que Ismael se aleje? Y entonces Dios interviene directamente con una voz de autoridad: óyeme, Abraham, no llores más, que no te parezca grave lo que Sara te pide. Escucha la voz de tu mujer, permite que se vayan, porque la descendencia prometida vendrá a través de Isaac. Si te aferras al llanto y no permites que Ismael se marche, el tiempo de Isaac, el tiempo de la risa, nunca llegará. Ismael, recordemos, representaba la burla, la mofa. Se burlaba de su hermano Isaac. Ismael simboliza a esos individuos burladores, a quienes por alguna razón nos apegamos, quizás incluso disfrutando de sus comentarios irónicos.
o su forma despectiva de ver la vida. ¿Nunca te has sentado junto a alguien que con sarcasmo critica a los demás? Mira cómo se equivocó ese que tocaba el pandero, qué feo le queda el uniforme a aquella señora. El que canta casi se traga el micrófono. Y extrañamente uno se siente cómodo con esa compañía hasta que Dios decide intervenir. Abraham, en su rol de padre, se negaba a soltar a Ismael y su hogar se estaba convirtiendo en un caos, una prisión donde el mal era retenido. Y Dios se manifiesta para decirle: permite que se marche porque la herencia es para Isaac. Mientras Ismael permanezca aquí, aquel que está destinado a heredar no podrá hacerlo. Mientras tú te lamentes por el tiempo de Ismael, por aquellos que se mofan de Dios, de su presencia, de su palabra, de sus padres, de su familia, de la iglesia, de la congregación, mientras persistas en llorar por los burladores, nunca arribará el tiempo de los Isaac, de aquellos que encarnan la alegría y la promesa divina. ¿A quién tienes atado en tu vida que te niegas a soltar? ¿Por qué te aferras a algo que sabes que no agrada a Dios? Porque el apego del alma a veces es más fuerte que la misma voluntad divina. Sufre por esa relación ilícita, ese hombre comprometido, esa mujer que no te corresponde. Sabes que es incorrecto, pero no puedes desatarte y lloras. Mujeres y hombres que mantienen conexiones que no honran a Dios. Sé que no es lo correcto, pero no puedo soltarlo. Mi corazón me lo impide. ¿Hasta cuándo te consumirás en el llanto por un capricho, por un error? Porque Ismael, en su origen, fue el fruto de un error humano. Me he quedado sin amenes en la sala. Algunos solo miran su libreta. Vuelve tu mirada hacia la persona a tu lado y dile con autoridad, con convicción, no con una voz vacilante: no llores más. Repítelo con firmeza: no llores más. Mientras sigas derramando lágrimas por Ismael, tu Isaac, tu bendición de risa no llegará. Mientras te lamentes por tu temporada de dolor, la temporada de alegría y regocijo no podrá manifestarse. Mientras te aflijas por tu error, el tiempo de la herencia, de la descendencia y de la manifestación de lo que Dios desea trasladar a tu vida se retrasará. Mientras persistas en el llanto por aquellos que ofendieron, engañaron o dañaron a Dios, los tiempos de consolación divina no podrán fluir plenamente. Así que sí, amados, Dios con frecuencia nos ordena detener el llanto. No llores por los burladores. No te lamentes por el fruto de tu propio error. No lo hagas. Pastora, mi hijo es adicto, tiene la casa patas arriba, todo lo roba, todo lo vende. ¿Qué edad tiene su hijo? 23 años. ¿Qué hace aún viviendo contigo? Es mi hijo. ¿Tiene más hijos? Sí. Una niña de 6, otra de 3, una de 8. ¿Y qué esperas? Que el de 23, bajo la influencia de las drogas, abuse, golpee, maltrate, lleno de ira y arrastre a tus niñas a su oscuridad. ¿Qué esperas? ¿Por qué sigues llorando como Abraham por aquel error que te niegas a soltar? ¿Por qué no lo dejas ir para que pueda tener un verdadero encuentro con el cielo? Porque tan pronto como Abraham soltó a Agar e Ismael en su primer destino, los cielos se abrieron para Ismael y una promesa divina le fue otorgada. Muchas veces, al aferrarte a alguien con tus lágrimas, impides que una promesa celestial lo alcance. Cuando te consumes en el llanto por una persona, a menudo obstaculizas el obrar de Dios. Porque en nuestra limitada comprensión a veces nos creemos más compasivos que Él. No, yo lo voy a convencer, yo lo voy a restaurar, yo sí puedo lograrlo. Perdónenme, hermanos, pero nuestras fuerzas son insuficientes para lidiar con ciertas batallas. Hay momentos en que simplemente debemos soltar y decir: vete, enfréntate a las consecuencias, aprende la lección. Agar no podía valorar lo que era ser una sierva porque era tratada como una princesa. Ismael no podía apreciar lo que era tener un padre y un hermano porque era tratado como un príncipe. Y tan pronto como fueron liberados, en su primera parada, los cielos se abrieron y una voz celestial le dijo a Agar: tranquila, no morirás. Hay una promesa, levántate, mira, hay agua, te daré provisión. Hay personas a las que mantienes atadas con tus lágrimas que te niegas a soltar. Santo Dios, hay procesos que aún no han llegado a su fin precisamente porque nos aferramos a lo que deberíamos liberar. ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo?
Permítame aclarar, ese padre, aunque no lloró explícitamente delante de su hijo, me atrevo a imaginar que derramó lágrimas en secreto. Porque un padre que no llora por la partida de un hijo quizá no ama con la misma intensidad, pero no lo persiguió, no le cayó detrás. En cambio, supo que el hijo debía pasar por su propio proceso. Le dijo el Señor, ese hijo se va a revolcar, va a aprender, va a discernir en su propio proceso la importancia de su hogar, de quién habló mal, de quién se burló, de la casa que traicionó, de lo que tomó y se llevó. El proceso lo instruirá y cuando regrese como padre lo recibiré, pero el proceso lo formará. Y no se aferró al llanto que lo paralizara. Sí, amado, cuando te comportas como Abraham, lamentando la partida de un angelito de 42 años que aún vive contigo soltero, incapaz de salir adelante porque mamá todavía le lava la ropa, detente. No llores por los Ismael, no te aflijas por los que se burlan. Hace muchos años experimentamos una de las tantas heridas que hemos soportado, una traición que nos dolió hasta lo más profundo del ser y nos consumimos en el llanto. Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto? Y una madrugada mientras oraba, Dios me habló claramente que yo te lo quité y permití que vieras el daño que te había causado. Así que levántate. Recuerdo que salí de la habitación, busqué a mi esposo y le dije, viene algo mejor. Y así fue. En ocasiones nos lamentamos por circunstancias que el Todopoderoso desea apartar de nuestro camino. Es como el esclavo al que su amo le ofrece la libertad. Ven, te voy a liberar, te quitaré los grilletes. Y el esclavo responde, déjelos, ya me encariñé con mis cadenas. Ya no puedo conciliar el sueño si no estoy encadenado. ¿Hasta cuándo seguiremos derramando lágrimas por aquello que desagrada a Dios? ¿Hasta cuándo permitiremos que nuestra alma y nuestras emociones dominen por encima de la disposición y la voluntad divina? ¿Hasta cuándo nos afligiremos por aquellos que fallan a Dios? ¿Hasta cuándo lloraremos por caprichos? ¿Hasta cuándo, amado hermano? ¿Hasta cuándo? Es como el hombre que soporta la infidelidad de su esposa. No importa, mi amor, sigue con él. En algún momento Dios te convencerá. Hombre, date tu valor. Es que ella tiene otro hombre, pero me cumple en casa y paga la factura. Valórate. Es que viera, pastora, habla con él por teléfono en mi presencia. Sin teléfono, sin hogar y sin dignidad. Apártate. ¿Hasta cuándo seguiremos lamentando por situaciones que contradicen lo que Dios ha establecido para nuestras vidas? Hola, hermano, aquí lleno de toda autoridad quiero que te gires y toques el hombro de alguien, como queriendo sacudirle un poco y quitarle el polvo. Dile con firmeza, no llores más. Vamos, no te aflijas más. Hermano, detén tu llanto, porque el enemigo está usando tu tristeza para impedirte disfrutar de lo que se avecina. Amén. Al que más le convenía que el profeta Samuel se consumiera en el llanto por Saúl era sin duda el adversario, porque así el cuerno de Samuel se vaciaba de unción, porque todo Israel carecía de un monarca, porque faltaba la era de la verdadera adoración que David traería. El enemigo anhelaba verlo sumido en el pesar. En el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 13, la palabra del Señor dice: y al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Díganlo conmigo, no llores. Repítanlo, no llores. Hermano, perdóneme, pero alguna vez ha tenido que ir a dar el pésame. Ha tenido el valor de decirle a alguien en ese momento, no llores. Cuando una madre llora a su hijo, cuando una esposa llora a su esposo, cuando un hijo llora a su padre, ¿quién se atreve a decir no llores? Si usted mismo, sin conocer al difunto, derrama lágrimas, ¿verdad o mentira? Se llama empatía. Usted lamenta al muerto, aunque no lo conociera. ¿Santo? Cierto, no lo conocía. Y entonces el Señor observa un cortejo fúnebre. La gente rodea el féretro, todos están llorando, y el Señor le dice a la madre del hijo fallecido, no llores. Me imagino la sorpresa. Y este loco, ¿de dónde salió para decirle a una madre que llora que no lo haga? Y la escritura continúa: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Qué podemos extraer de esta maravillosa escena?
No derrames lágrimas como si todo estuviera irrevocablemente perdido. Dios es un Dios de milagros. No te aflijas como si no hubiera un rayo de esperanza. Dios es un Dios de milagros. No llores porque creas que no hay solución o alternativa alguna. Dios es un Dios de milagros. No te lamentes por la creencia de que no existe una salida. No llores simplemente porque quienes te rodean lo hacen. Es el momento de que el Señor te diga: no llores, porque yo soy un Dios de milagros y puedo levantarlo de la tumba, puedo rescatarlo de la muerte, puedo sanar enfermedades y puedo levantar al caído. Tus lágrimas me detienen. Lamentar una situación es abrazarla, es aferrarse a ella. Llorar una condición es consentirla, es darle permiso para que permanezca. Afligirse por un problema es interiorizarlo, hacerlo parte de uno mismo. Cuando acudes al médico y te diagnostican una enfermedad terminal, se va a morir, tiene cáncer, no hay remedio. En esos momentos es comprensible que llores. Cualquiera lloraría. Pero si llegas a casa esa noche y sigues llorando, si te miras al espejo y piensas: quizás este sea el último día que me peino, quizás hoy sea la última vez que me cepillo los dientes, tengo los días contados, ¿sabes qué te diría Jesús? No llores más, no te aflijas más, porque yo puedo tocar el féretro, yo puedo tocar aquello que te ha marcado para la muerte, yo puedo tocar lo que te mantiene estancado en la inercia de la muerte. Jesús no tocó al joven, tocó el féretro. ¿Por qué el féretro? Porque el féretro representa aquello que marca tu fin, lo que determina que ya te has ido y que no hay retorno. Así, lo que Dios quería tocar era ese símbolo de muerte, como señal de que sí hay esperanza. No te quedarás encajonado por la muerte. No llores más. Toca a alguien y dile: no llores más. No te lamentes como si todo estuviera perdido, como si ya no hubiera alternativas, como si las posibilidades de un milagro se hubieran esfumado. No llores, hermano. No te aflijas como si Dios no pudiera obrar. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de lo imposible. Debemos aprender a cesar nuestro llanto, porque muchas veces al llorar prolongamos el dolor en el que estamos inmersos e impedimos que lo próximo, lo que Dios tiene preparado, llegue a nuestra vida. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 25, la palabra del Señor relata: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Se postró a sus pies y le rogaba. Si usted es padre, comprenderá que uno ruega por sus hijos. Y esta madre llegó ante el Señor y comenzó a suplicar, a derramar su corazón en oración. Cuando esta mujer comenzó a clamar, se desató una batalla que Dios quería que ella librara para salir del lamento y entrar en la dimensión de la autoridad. No quiero que me pidas, le decía el Señor, quiero que te apoderes. No quiero que me supliques, quiero que tomes posesión de lo que te pertenece. Y esta mujer, con una audacia conmovedora, le dijo al Señor: sí, Señor, porque aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor le respondió: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando la mujer regresó a su casa, encontró a su hija libre del espíritu que la había atado. Suscríbanse al canal Cielo Glorioso 777 para no perderse más mensajes que transformarán su vida. Muchas veces derramamos lágrimas por nuestra condición, pero no emprendemos ninguna acción para cambiarla. Muchas veces nos lamentamos por estar atados, pero no hacemos nada para liberarnos de esas cadenas. Es más fácil llorar por la depresión que luchar contra ella. Es más sencillo lamentar un espíritu suicida que confrontarlo y combatirlo, porque cuando uno lucha no llora. Es más fácil sumergirse en el dolor por la situación de un matrimonio que decirle a Dios: ahora es cuando te seré fiel, ahora es cuando pagaré el precio, ahora es cuando te demostraré quién soy, ahora es cuando mi fidelidad se hará evidente. Lo que Dios estaba enseñando a la mujer sirofenicia era: deja de llorar por la condición de tu hija y comienza a apoderarte de lo que es tuyo, de lo que otros desechan, de lo que otros permiten que se desperdicie. Los hijos comían, pero había migajas que se desperdiciaban. Aquí hay bendiciones que se han desperdiciado y pueden ser tuyas si dejas de llorar y tomas posesión. Y aquella mujer se apoderó haciendo suyo el milagro.
No te aflijas más por tu liberación. Toma posesión del pan de los hijos y dile al Señor: ya no lloro más, quiero que me hagas libre. En el libro de Salmos capítulo 6 versículo 7, el rey David expresa: se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. Y continúa: apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi llanto, Jehová ha escuchado mi súplica, Jehová recibe mi oración. David ya había derramado lágrimas, había gemido, había orado, había suplicado. Sus enemigos lo rodeaban, sus adversarios lo asediaban. Se había consumido físicamente de tanto llorar. Había envejecido prematuramente a causa de sus aflicciones. Ponle el nombre que quieras a tu adversario: deudas, problemas económicos, estatus social, enfermedad, cáncer, leucemia, lupus, divorcio, infidelidad. Dale el nombre que quieras a ese enemigo que ha consumido tus ojos, que te ha hecho envejecer, que te ha robado la fuerza, que ha devorado el gozo del Señor en tu vida. Ponle nombre para que puedas declararle a tu adversario: mi tiempo de llanto ha terminado, ha pasado la temporada de lamentación, porque yo sé que Dios tiene algo mucho mejor para mí. Y les quiero regalar este salmo, pero como una promesa viva. El Salmo 30 versículo 5 nos dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Aunque el llanto se prolongue durante toda la noche, la aurora traerá consigo un grito de alegría, de júbilo. Puede que mi dolor se extienda por la noche, pero el Todopoderoso obrará un tiempo nuevo. Él hará que mi alma grite de regocijo. Dios hará que una temporada fresca y revitalizante irrumpa en mi existencia. ¿Saben por qué? Porque Él transformará tu lamento en danza. Él trocará tu dolor en alegría. Él cambiará esos tiempos en los que sembrabas con lágrimas para que ahora coseches con abundante gozo. Puede que la aflicción dure toda la noche. Hay quienes dicen: mi llanto lleva un mes. Mi llanto se ha prolongado por 6 meses. Mi llanto ha durado 1 año. Mi llanto se llama matrimonio y lleva 10 años. Hoy te declaro: viene una mañana, viene un nuevo amanecer, viene un tiempo en el que gritarás de alegría. No llores más, no te aflijas más. Y mientras el equipo de alabanza se acerca, quiero culminar con esta poderosa verdad. Dios le dice a Samuel: no te lamentes más por Saúl, no sigas llorando por un capricho. No te aflijas por lo que el pueblo ama, pero yo no apruebo. Porque mientras derramas lágrimas por un Saúl, te estás perdiendo a un David. Imaginemos a Abigail llorando por Nabal cuando en su camino se cruza David. Nosotros, en cierto sentido, somos como Abigail. Personas que hemos sido golpeadas por circunstancias adversas. Por Nabal, que representa la necedad, la insensatez. Podríamos llamarle enfermedad. Diagnósticos médicos desfavorables. Decretos negativos. Maldiciones generacionales. Deudas abrumadoras, problemas irresolubles, divorcios dolorosos, situaciones matrimoniales complejas, ataduras sexuales que nos oprimen. Pero ¿saben qué? Abigail continuó su viaje con la convicción de que en algún momento llegará mi consolador. La Biblia no registra que ella se consumiera en el llanto, sino que perseveró caminando con determinación en pos de encontrar la respuesta divina. Y esto me impacta profundamente porque, hermano, por un instante Nabal era un hombre adinerado. Por consiguiente, al enviudar, Abigail se convirtió en una mujer rica. ¿Por qué no se quedó en su casa, disfrutando quizás de una mesa sin las eructaciones de Nabal, de una cama donde ya no estaría ebrio y grosero? Ella dijo: si Dios ha puesto fin a mi llanto, voy a soltarlo todo. Voy a soltarlo todo. Hoy es el día en que vamos a liberar toda carga, porque Dios no desea que sigas derramando lágrimas. Dios no quiere que sigas sufriendo por aquello que Él no aprueba. Si vas a llorar por algo, que sea por un anhelo de la presencia de Dios. Si vas a lamentarte por algo, que sea por un toque transformador del Maestro. Si vas a derramar lágrimas, que sea por el privilegio de estar en la presencia del Altísimo. Ya no llores más por los Nadab y Abiú. No te aflijas más por aquellos que ofrecieron fuego extraño. Hay personas que llegan a la iglesia de paso y de paso se van. Hay quienes vienen con un propósito y luego se alejan.
Hay quienes son enviados por el adversario y él mismo los retira. No lo llores. Suscríbanse al canal Cielo Glorioso 777. Como Moisés le dijo a Aarón, no llores. Pero es que yo lloro por mis hijos. Ellos tomaron su decisión. No llores. Pero es que mis hijos se casaron y ese matrimonio no funciona. No lo llores. Esa no es tu decisión, es la de ellos. Lo que te corresponde a ti es dejar de lamentarte por lo que Dios no quiere que llores. Toca a la persona más cercana una vez más y dile, no llores más. Sé que hay almas aquí a las que Dios les está hablando directamente. Tú que estás derramando lágrimas por una enfermedad, no llores más. Tú que te consumes en el llanto por una crisis matrimonial, no llores más. Tú, hermano, que te afliges por una situación en tu hogar, no llores más. ¿Saben por qué? Porque aunque el llanto se prolongue durante toda la noche, en la mañana podremos gritar de alegría. Este es nuestro amanecer. Este es el momento en que la noche oscura cede su lugar a la mañana. Y la recibiremos con un grito de alegría. Con ese clamor que le diga al Señor, yo sé que quitarás mi llanto. Yo sé que apartarás mi dolor. Yo sé que hoy se queda aquí lo que me ataba, el quebranto. Póngase de pie donde se encuentra, comience a levantar. Los servidores, por favor, tomen sus posiciones. Vamos a empezar a ministrar liberación, a fluir en esa libertad. La iglesia orando, clamando con fervor. No sé qué necesitas soltar hoy, pero comienza a liberarlo ahora. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha impulsado a soltar lo que te detiene, no permitas que la oportunidad de seguir recibiendo esta poderosa guía espiritual se desvanezca. El momento de tu liberación ha llegado. Y para que nunca te pierdas lo último de la transformación que Dios tiene para ti, te invito a unirte a nuestra creciente familia de fe. Sumérgete en el río de la verdad y el poder divino que fluye constantemente en Cielos Gloriosos 777. Suscríbete ahora mismo para que el gozo, la sanidad y las promesas cumplidas sean una realidad diaria en tu vida. Es hora de pasar de las lágrimas a la risa, de la aflicción a la victoria. Te esperamos en Cielos Gloriosos 777. Hasta la próxima, amados.